Y lo primero es agradecerle a todos y cada uno de los miembros de la comisión su trabajo. Ha sido un trabajo intenso, ha sido un trabajo muy interesante y muy oportuno que hoy van a presentar ante el país. Yo he tenido, y el país ha tenido, una tradición de utilizar este tipo de comisiones para ilustrar, para informar, para inspirar las políticas públicas en general, pero sobre todo las políticas fiscales en particular. Recuerdo cuando terminamos el gobierno del presidente Pastrana, yo era ministro de Hacienda, y ahí pusimos en marcha y le presentamos al país una comisión del ingreso público para ver cómo podíamos mejorar y hacer más eficiente el recaudo y los ingresos. El país tiene una larguísima historia de comisiones de todo tipo y creo que esta va a ser muy oportuna por la situación que estamos viviendo y va a trazar unos lineamientos para el próximo gobierno que van a ser de gran importancia. Por fortuna, Colombia ha tenido una tradición de responsabilidad en el manejo económico a lo largo de muchísimo tiempo, y sus instituciones, el Banco de la República, que después del 91 se convirtió en una entidad totalmente independiente, pero antes de eso también tenía una tradición de ser una entidad apolítica, manejada responsablemente. Las entidades del gobierno, el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional, también han tenido una tradición de tener gente muy preparada y de seguir unos principios de responsabilidad fiscal. Principios que inclusive en este gobierno, al comienzo del gobierno, los pusimos en la propia Constitución. Ese fue un paso importantísimo porque al introducir en la Constitución el principio de la responsabilidad fiscal para ser tenida en cuenta en cualquier decisión de cualquier poder público, es un paso que da una gran confianza y que da elementos para poder contrarrestar la irresponsabilidad fiscal hacia el futuro. Fue una discusión además muy interesante, muy rica, que tenía un contenido moral, filosófico. Recuerdo muy bien cuando pusimos sobre la mesa esa propuesta de hacer una reforma constitucional para introducir ese concepto, inmediatamente surgió por qué la responsabilidad fiscal, por qué lo económico tiene que primar sobre los derechos fundamentales de la gente. Eso es algo que va en contra de la propia Constitución. Y resulta que es todo lo contrario. La responsabilidad fiscal es una condición necesaria para poder garantizar los derechos de los ciudadanos. Esa discusión se dio en el Congreso y después se dio en la propia Corte Constitucional. Eso tiene un origen. Recuerdo muy bien, cuando estábamos en una situación realmente muy difícil, cuando asumí el Ministerio de Hacienda hace ya 18 años, estábamos tal vez en la situación más complicada que ha tenido la economía colombiana en los últimos 80 o 100 años. Lo primero que sucedió fue que la Corte Constitucional indexó los salarios de los funcionarios del Estado, y eso iba totalmente a contrapelo de la necesidad de restringir el gasto público, y me fui para donde el presidente de la Corte, que en esa época era el doctor Carlos Gaviria, el magistrado Carlos Gaviria, y le dije: mire, magistrado, esto que ustedes acaban de hacer es muy grave, esto va en contravía de lo que el país necesita en este momento para recuperar el acceso a los mercados internacionales, para recuperar la confianza. Y el magistrado Gaviria me felicitó. Yo lo felicito porque usted está cumpliendo con su deber, cuidando el tesoro público, pero
a mí déjeme hacer mi trabajo, que mi trabajo es defender los derechos de los ciudadanos, y usted vaya a hacer su trabajo y déjeme a mí hacer el mío, en una situación bastante complicada. Entonces le dije, doctor Gaviria, ¿cuál es el derecho que usted está defendiendo? Digo, el derecho a que los funcionarios del Estado ganen un salario digno. ¿Le parece poco? Son más de 1 millón. Y le dije, no, me parece muy importante, pero si por respetar ese derecho usted deja a 45 o 50 millones de colombianos sin el derecho a la justicia, o a la educación, o a la salud, o a la seguridad. Me dijo, ¿por qué? Digo, porque como vamos a terminar en una cesación de pagos, entonces no habrá plata ni para los maestros ni para los médicos. Y me dijo, eso es un problema grave, pero no está en la Constitución. Finalmente logramos reversar ese fallo. Fue una labor muy dispendiosa con cada uno de los magistrados de la Corte Constitucional, pero eso quedó en el ambiente. Las decisiones de la Corte y de cualquier otra Corte, la Corte Constitucional, la Suprema, si no tienen en cuenta el impacto fiscal, y a la larga lo que hace es crear un problema o una crisis fiscal. En esas crisis fiscales, porque también lo vivimos, los primeros que sufren son los derechos de los básicos de los ciudadanos, porque hay que restringir los presupuestos que permiten que esos derechos se respeten. Y esa fue la base de la discusión, la base de la reforma constitucional, y a renglón seguido aprobamos la regla fiscal, una especie de camisa de fuerza para poder mantener una disciplina fiscal a través de los años, con la flexibilidad de que si en un año por algún motivo hay que romper la regla, al año siguiente hay que volverla a corregir. Y eso se ha mantenido durante todo este tiempo. Se ha mantenido, y eso es lo que nos ha permitido, y nos permitió al país elevar su calificación, tener grado de inversión. La gente no entiende la importancia que es tener grado de inversión. Ustedes aquí, muchos de los aquí presentes, entienden lo que eso significa en abaratamiento del crédito, el acceso a los mercados internacionales, e inclusive logramos mantener la calificación. Creo que los pocos países, usted me corregirá, Mauricio, que no nos bajaron la calificación después de semejante choque externo que tuvimos con la baja del precio del petróleo. ¿Por qué? Porque nos ceñimos a la regla fiscal a pesar de el choque externo. Hubo una cierta flexibilidad que está incorporada en la ley, en el procedimiento para mantener la regla fiscal, pero la regla fiscal la mantuvimos, y eso mantuvo la confianza de los mercados, y hoy continuamos pagando una de las primas más bajas en el acceso de nuestros bonos a los mercados internacionales, y eso es un logro muy importante, y esa es la base de la responsabilidad fiscal que genera la confianza necesaria. Por eso, tener claro el panorama hacia el futuro. Hicimos un ajuste después de la baja de los precios del petróleo que denominamos de austeridad inteligente. ¿Qué quería decir la austeridad inteligente? Es hacer un ajuste muy duro. Nos tocó apretarnos el cinturón en una forma bastante drástica, pero lo hicimos escogiendo los sectores que iban a tener el menor impacto. Ahí sí, como dicen, el arte de gobernar es entre muchos males el mal menor, el que tuviera el mal menor, y mantener en la medida de lo posible las inversiones y el gasto en los sectores que mantuvieran el empleo, cosa que se logró, que mantuvieran el crecimiento, cosa que se logró, aunque bajó el crecimiento, por supuesto, y bajó bastante, pero nos mantuvimos muy por encima del promedio nacional. Y ese proceso de ajuste que hicimos, de austeridad inteligente, pues ha resultado satisfactorio, en el sentido de que pudimos ajustarnos, pudimos mantener la regla fiscal y sin afectar esos indicadores
que nos interesaban tanto, el empleo, la pobreza. Continuamos bajando el índice de pobreza extrema. Entonces logramos que esa austeridad inteligente cumpliera con los propósitos de ajustarnos, pero al mismo tiempo mantener los indicadores fundamentales en buena situación. Fue difícil, ha sido difícil. El espacio para seguir reduciendo el gasto público, como la Comisión, estoy seguro, les dirá, pues cada vez es más reducido. Tenemos un presupuesto bastante inflexible y por eso es tan importante, creo yo, el trabajo que ustedes han hecho, señores comisionados y comisionadas. Este trabajo le va a servir muchísimo al próximo gobierno, al país, porque hacen un análisis muy preciso sobre rubros que tienen un impacto importante en la salud fiscal del país, el rubro de las pensiones, el tema de la salud, el tema de la educación, a donde le hemos dado tanta importancia. Llevamos 3 años, ya casi 4, poniendo la educación como el rubro más importante del presupuesto. En la medida en que podemos hacer más eficiente ese gasto público, pues también vamos a tener más espacio para poder tener mayor flexibilidad y margen de maniobra en las inversiones. De manera que aquí hay una serie de temas muy interesantes que la Comisión va a poner sobre la mesa. El gasto, los subsidios, es un tema bien importante. ¿Qué tan efectivos han sido los subsidios? Tenemos muchos subsidios, ¿hasta dónde se justifican? ¿Cómo podemos focalizarlos mejor? Y focalizar mejor tiene unos resultados muy importantes y tiene unos resultados realmente, es una inversión muy rentable desde el punto de vista del impacto social que genera una buena focalización. Lo vivimos con la pobreza. Cuando introdujimos el concepto del índice de pobreza multidimensional que importamos de la Universidad de Oxford, del profesor Amartya Sen, y comenzamos a focalizar el gasto público donde tuviera más impacto en la lucha contra la pobreza. Eso es lo que nos ha permitido esos indicadores tan positivos para el país en materia de reducción de pobreza y pobreza extrema. No es que hayamos hecho un gasto mucho más grande, sino un gasto mucho más efectivo, y eso creo que hay un margen amplio para que el país haga un gasto más efectivo en muchos de los rubros, y la Comisión afortunadamente pues ha estudiado eso con detenimiento. Entonces, con esa introducción yo quiero finalizar agradeciendo nuevamente a los comisionados. Creo que aquí no está el doctor Juan Carlos Henao, que era uno de ellos, pero también Roberto Junguito, Marcela Meléndez, Armando Montenegro, Juan Carlos Ramírez, José Uribe y Leonardo Villar, y Natalia Salazar es la secretaria técnica de la Comisión. A todos ustedes, muchas gracias.